Sean todos muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Libertad Sin Límites, tu programa en donde aprendes más acerca de varias historias de la Biblia y a confiar más en Dios. Y ya quiero darte la bienvenida a este programa, invitarte a que puedas unirte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y ya ahí aparece en tu pantalla nuestro Facebook, ya nos puedes buscar en Libertad Sin Límites NT. Recuerda que también tenemos un Instagram en el que compartimos contigo, es @Libertad Sin Límites, y recuerda que también allí estaremos esperando tu mensaje, tu saludo, para compartirlo allí con nuestros amigos. Y como en cada programa, Nuevo Tiempo ofrece estudios bíblicos, por supuesto, gratuitamente. Y en esta ocasión quiero presentarte el estudio bíblico Pablo el Mensajero de la Cruz. A través de estos 15 temas podrás aprender más acerca de este gigante del cristianismo allí junto al pastor Joel Flores. Y recuerda que si lo quieres solicitar, puedes pedirla a través de nuestro WhatsApp más 5512 98 114 60, que allí nos escribes desde dónde eres, tu dirección, y te estaremos enviando no solo este material, sino otros estudios bíblicos que también lo puedes solicitar a este WhatsApp. Y ya queremos comenzar el tema del día de hoy hablando acerca de Sara y cómo su historia es increíble y de fe. Y ya quiero introducirnos a este tema a través de este video. Y es increíble cómo parece que las personas no creen que todavía pueden existir los milagros. Y ya estamos aquí en el estudio con el pastor Joel Flores para darnos la introducción a este tema de la fe. Continuamos, ¿no? Exactamente, Denise, qué alegría poder estar una vez más y qué placer poder entrar a cada hogar. Gracias por permitirnos allí entrar hasta tu casa, pero también al corazón a través de las promesas lindas que Dios tiene. Como bien dijiste, estamos allí en una secuencia, bajo una lista que nos presenta Hebreos capítulo 11. Y Hebreos 11 nos presenta una lista de héroes que nosotros llamamos los héroes de fe. Solo que cada personaje tiene una cualidad, una característica, y sobre todo nos enseñan qué significa tener fe. Ahora, siempre nosotros hemos escuchado lo siguiente: ¿quieres un milagro? Necesitas tener fe. Sin embargo, los milagros no siempre es como el ser humano espera. Y a veces viene en el tiempo que Dios quiere y lo cumple como Él quiere. Exacto. Hay algunos que usan la fe como para manipular a Dios y decir: Señor, tengo fe y quiero que me des el carro del año, quiero tener la casa del año, quiero tener lo que yo necesito. La fe no es para manipular a Dios. La fe es para aprender a confiar en la voluntad de Dios y esperar el milagro que tanto deseamos en su tiempo. Pero sabes, Denise, esto no es sencillo. Esperar es una... cosas que más nos cuesta en la vida. La paciencia, Sí, pastor. sin duda. Y es, como usted decía, muchas veces tal vez esperamos que ocurran grandes milagros, como grandes manifestaciones, pero debemos tener en cuenta que también los milagros suceden día a día y en cosas mínimas. Sí, claro, nosotros queremos milagros asombrosos, cuando los mayores milagros son silenciosos y ocurren dentro del corazón. Exacto. La transformación de una vida. Y hoy vamos a hablar acerca de un milagro asombroso, pero antes del milagro asombroso tuvo que haber un milagro silencioso. O sea, Dios, antes de mostrarte su gloria, primero tiene que hacer un milagro dentro del ser humano.
Y eso es lo lindo de poder analizar las historias de los personajes, porque se parecen tanto a nosotros. Ellos también dudaron, ellos también no creyeron un momento, ellos también se desanimaron, y eso nos identifica mucho, ¿no? Porque en la vida sucede lo mismo con nosotros. Exactamente, pastor. Y hoy tenemos la historia de Sara, que bueno, a mí me gusta y claro que me siento identificada por ser mujer y su increíble fe, ¿no? A pesar de su avanzada edad, de cómo Dios los pudo bendecir a Abraham y a Sara. Ahí está el milagro. Y sabes una cosa, Sara es el primer nombre de mujer que aparece en la lista de héroes de fe. Exactamente, pastor, y es por eso que queremos aprender más acerca Muchas de gracias, esta Denise. Gracias. Gracias, como siempre, por participar en el programa. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Nos alegra tanto poder saludarte, entrar a casa. Gracias por permitirnos, como siempre, cada semana, estar aquí con la palabra de Dios para poder abrir nuestro corazón y para poder permitir que Dios pueda colocar aquellas verdades lindas en nuestra vida. Un grande abrazo para ti, ponte cómodo, toma tu Biblia, porque hoy vamos a hablar sobre un asunto realmente importantísimo. Estamos siguiendo una secuencia linda acerca de los hombres y mujeres de fe, que presenta Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a hablar acerca del primer nombre donde aparece una mujer aquí en esta lista. Y ese primer nombre es Sara. Solo que no siempre fue su nombre así. Sara es el nombre que Dios le colocó. Su verdadero nombre es Saraí, y Saraí significa princesa. ¿Y qué significa Sara? Sara significa madre de todas las naciones, o princesa de las naciones. Abraham también fue cambiado de nombre, de Abraham para Abraham, para padre de todas las naciones. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 11, y el versículo 11 es el texto que hoy vamos a leer. ¿Estás listo? Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y aquí está la parte linda de esta historia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabes cómo me encanta poder analizar la estructura, la manera como aquí nos presenta este personaje bíblico? Sara. Y antes de poder colocar su nombre, aparece la fe, algo que todos los seres humanos tenemos que desarrollar. En sí, todos creemos en algo. El asunto es colocar nuestra fe en el lugar correcto. Y aquí dice, por la fe, esta Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Es que el problema no solamente era la esterilidad, el problema también era la vejez. Porque aquí el texto dijera así, siendo estéril Dios abrió su matriz, pero no dice así. Siendo estéril recibió fuerza. ¿Y por qué recibió fuerza? Porque ella tuvo un hijo fuera de la edad. ¿Cuál fue la razón de que todo esto pueda suceder? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién había prometido esto a Sara? Dios. Y ella creyó. Y hoy vamos a hablar acerca de esa conexión linda que hay entre la fe y los milagros. Y hemos hablado aquí lo que significa tener fe, la conexión entre fe y confianza y obediencia, entre fe y entrega. Mas hoy queremos ver la manera como Dios se manifiesta en las personas que realmente creen allí en sus promesas. En la Biblia yo encuentro algunas referencias sobre Sara. Bueno, hay algunas pocas, sin embargo, muy importantes. En primer lugar, tenemos que ver a Sara, que antes de poder ser colocada dentro de la lista de mujeres de fe, ella, como todo ser humano, tuvo su momento de duda, tuvo su momento de incredulidad. Porque los seres humanos somos así, y no existe un ser humano perfecto. Y a veces la vida es un aprendizaje constante.
Y las mayores lecciones lo aprendemos en la espera. Las mayores lecciones lo aprendemos en el dolor. Una de las cosas interesantes, antes de ver cómo fue ese proceso para que Sara pueda realmente conocer y pueda creer en las promesas de Dios, es lo siguiente, es que Sara se casó con su medio hermano. Abraham era su medio hermano, porque los dos eran hermanos de padre, claro que no de madre. Y hay algunos que por allí pueden colocar ese texto fuera de su lugar y pueden decir, pues bueno, ahora tenemos todo el permiso como para poder casarnos entre familias. Recordemos que al comienzo, esto era permitido porque incluso la genética era diferente. Y entonces las familias eran tan unidas, incluso entre ellos, aún no importando el grado de parentesco, ellos se casaban. Recordemos que la mayoría buscaba una persona para casarse que sea dentro de su misma tribu o dentro de su misma familia. Y otra de las cosas que me llama la atención de esta mujer es que después que fue casada con Abraham, ella tuvo algunos problemas, como todo matrimonio, solo que los problemas que aquí representa o que se habla acerca de Sara eran problemas interesantes. Fíjate, un día allí Abraham llega a cierto lugar y mira que su esposa es tan hermosa, es tan linda, y le dice a Sara, por favor, di que tú eres mi hermana. La verdad, él no estaba mintiendo al 100%, pero una verdad a medias ya es una mentira. Y no lo hizo por una vez, lo hizo por 2 veces. Entonces la segunda cosa que yo encuentro de Sara es que era una mujer muy hermosa. Y otra cosa que yo encuentro de Sara es que era una mujer muy angustiada. Y aquí voy a hablar del asunto que todos los seres humanos pasamos en la vida. Todos tenemos alguna espina que siempre está allí hincando, siempre está molestando, siempre está incomodando la vida. ¿Y cuál era esa espina en la vida de Sara y de Abraham? Era la esterilidad. ¿Y por qué esto era una espina? Porque obviamente, desde un comienzo, desde que Dios bendijo el matrimonio, también lo constituyó para que pueda tener hijos. Y los hijos son bendición, representan bendición para la familia. Pero Sara no podía tener hijos. Y quiero que entendamos un poquito el contexto en el cual ella vivía. Había un concepto en ese tiempo, que si una mujer era estéril, es porque ella recibía la maldición de Dios. Entonces imagínate, socialmente no eran aceptados, pero también emocionalmente estaba destruida. ¿Tú te imaginas la tristeza y el dolor? ¿Tú te imaginas aquel momento de reclamo probablemente a Dios? ¿Por qué estéril? Ahora, recordemos que Dios llamó a Abraham para salir de Ur y recordemos que Sara, cuando sale de Ur, ellos eran idólatras, ellos eran paganos, pero ellos deciden confiar y creer en Dios. Ahora, cuando conocen a este Dios verdadero, yo imagino aquellas horas de conversa y aquellas horas de oración diciendo, Señor, haz un milagro, quita esta maldición, queremos tener un heredero, queremos tener un hijo. Y es allí donde, por la obediencia que muestra Abraham y Sara, porque son los dos quienes obedecen a Dios, Dios hace una promesa para Abraham. Y esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 16. Mira, Génesis capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, encontramos esta promesa. Génesis capítulo 17, versículo 15 y versículo 16. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, es lo que yo te comenté. Y allí el versículo 17 dice, entonces, o el 16, y la bendeciré, y también te daré de ella
hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones. Entonces aquí está la promesa de Dios. Dios le dice, mira, ella no tiene hijo, es estéril, pero ella va a ser madre de las naciones. Y yo te voy a bendecir. O sea, la promesa de Dios estaba dada. Solo que esta promesa se repite, pero ahora cuando Sara está escuchando. Mira lo que dice el capítulo 18, versículo 10. Desde el 10 podemos leer. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor, como lo llamaba su esposo, ya viejo. Y allí el ángel le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso la edad es un impedimento para el poder de Dios? Y aquí nosotros encontramos la mayor limitación que el ser humano se encuentra en la vida, que tiene en la vida. Y es allí donde comienza a dudar de lo que Dios puede hacer. El problema de Sara era un problema ya mental. Cuando tú tienes un problema en la mente, una angustia, a veces el ser humano se centra solamente en ello y no da lugar a la fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe muchas veces es romper aquellos esquemas de pensamientos limitantes que hay en nuestra vida. Aquellas cosas que te impiden creer, que te impiden avanzar, que te impiden recibir incluso el milagro de Dios. Y aquí muestra obviamente su debilidad. Ella se ríe y dice, esto es imposible. ¿Cómo yo a esta edad? Primero, es imposible. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo la costumbre de mujeres, está diciendo, ¿no? O sea, la edad está tan avanzada. Uno, yo ya no puedo concebir un hijo. Dicho para la ciencia de todos los tiempos, es imposible. Un médico se hubiese reído igual. Tú a esta edad ya no sueñes con un hijo. Porque nosotros colocamos límites para el poder de Dios. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. Y mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí está nuestro problema. A veces queremos que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestro tiempo, no en el tiempo que Dios determina. ¿Y por qué Dios a veces parece que el tiempo de Dios es tan diferente al nuestro? Es que, sabes, antes de que Dios pueda mostrarnos su gloria a través de un milagro, Él primero hace un milagro en nuestro corazón. Y el mayor milagro que Dios hizo en el corazón de Sara es quitarle la duda, quitarle aquellas limitaciones mentales, es transformar su mente. Ese es el mayor milagro. Entonces, hay dos tipos de milagros, milagros asombrosos y milagros silenciosos. Milagros asombrosos son aquellos que vemos como rompimiento de la ley natural. Una mujer a más de 90 años teniendo un hijo, eso es un milagro asombroso. Pero ¿qué es un milagro silencioso? Es que Dios trabajó en el corazón de ella para hacerle creer. Eso es un milagro. ¿Tú creerías una cosa imposible como esto? Para que tú llegues a creer así, tiene que haber un milagro. Entonces yo te pregunto, no sé cuál es tu nombre, Román, Julio, Rosa Ángela, María, Mariela. Cristina, estoy hablando para ti. ¿Cuál es tu limitación? Dios tiene poder. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14. Busca allí en tu Biblia, subraya este texto, porque ese te va a ayudar muchísimo. Dice así, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es la pregunta que nos tiene que acompañar en los momentos más difíciles de la vida. Cuando veas que no tienes solución, cuando empiezas a contemplar tus errores del pasado y digas, yo no puedo cambiar, abre Génesis 18:14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando crees que no puedes vencer un vicio en el cual estás atrapado,
Tú tienes que hacer la pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando estés envuelto en las deudas de esta vida y creas que has llegado a un punto final y no sepas para dónde ir, entonces pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algún obstáculo difícil para Dios? ¿Hay alguna herida abierta en el corazón tan difícil que Dios no pueda cerrar? Si Dios es capaz de abrir el mar para que su pueblo pase en seco, si Dios puede sacar agua de una peña, de una roca, ¿acaso no puede proveer? ¿Acaso no puede salvar? ¿Acaso no puede restaurar? ¿Acaso no puede unir tu matrimonio? ¿Acaso no puede sacarte de la droga? ¿Acaso no puede sanarte del cáncer? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? El asunto es que tienes que creer, pero Dios va a hacer el milagro en su tiempo. Y quiero que entiendas algo. Ese tiempo a veces